Y hace algunas horas, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera emplazó al Congreso a aprobar en marzo el proyecto de ingreso mínimo garantizado, entre otras también iniciativas sociales. Según el mandatario, la medida beneficiará a más de 670.000 personas. Queremos comentar este tuit del presidente y también otros temas. Vamos a tomar contacto a esta hora con el exministro del Trabajo, exdiputado y actual militante del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Osvaldo, gracias por el contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, usted ha planteado que el presidente ha estado bastante ausente. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter intenta estar presente, y lo ha hecho a través de estos temas de la agenda social, haciendo un emplazamiento a los diputados y a los parlamentarios para aprobar estas materias. Primero, ¿cómo ve el rol del presidente en este escenario de vacaciones, haciendo política a través de Twitter con estos temas? Yo quisiera hacer un planteamiento más general. Yo creo que el sistema político, los partidos, el Parlamento y el gobierno han cometido un error tremendo, y es que no han dimensionado la profundidad de la crisis. Porque si hubiese una valoración más precisa de la profundidad del estallido, habríamos trabajado febrero. Yo no puedo entender que todos los que han dicho que esto es algo inédito, algo nunca visto, que es la explosión social más relevante de la historia del país, se hayan dado un mes sin hacer nada. Y que ahora el presidente, y ahora lo engarzo con su consulta, y que ahora el presidente a través de un Twitter emplace a otros. Si la primera responsabilidad para esto es del gobierno y en particular del presidente. Mire, todo el mundo, Matilde, entiende que en el mes de marzo van a haber un conjunto de movilizaciones. Usted ha hablado recién del 8 y el 9, está la marcha, hay una marcha de la vivienda. Bueno, hay 12, 15 cosas llamadas a realizar. Todas ellas tienen que ver con movilizaciones. Y todos hablamos de eso. Y la pregunta que uno hace, bueno, pero ¿qué hemos hecho para que no tengamos esta expectativa tan negativa de lo que puede suceder en marzo? ¿Qué hemos hecho durante febrero? O sea, el sistema político entendió que no era tan grave este asunto, que esto se puede arreglar la primera semana de marzo, entonces vámonos todos de vacaciones. Y yo, sinceramente, no quiero ser odioso con esto, pero yo sinceramente creo que es una irresponsabilidad tremenda. En primer lugar del presidente, porque él podría haber generado condiciones, haber llegado a un acuerdo con el Parlamento, haberle dicho, mire, tenemos esta situación, viene marzo viene con un conjunto de preocupaciones, resolvamos aquellas cosas que podamos resolver la primera quincena de febrero, la segunda quincena de febrero. Bueno, pero aproveche febrero. Usted comprenderá que la movilización del 8 de marzo no es la misma si hubiéramos tenido resuelto el tema de la participación paritaria de las mujeres en la futura Asamblea Constituyente. Pero eso quedó para la primera semana. Entonces, yo sinceramente siento y hago una crítica de una tremenda irresponsabilidad del sistema político y en particular del presidente, y que ahora quiera resolver eso con un Twitter. Me parece casi pintoresco, fíjese. Ahora, claro, usted a través de esta crítica, critica transversalmente a todo el sistema político, se critica al presidente claramente, pero también a la oposición. ¿Dónde ha estado la oposición, sí, claro, en este mes de febrero, pensando en que no solamente está marzo, sino que viene un plebiscito donde hay una alternativa que parecía que tenía mucha adhesión? Sin embargo, en las últimas encuestas vemos que la opción rechazo a esta nueva constitución está ganando adeptos. ¿Era posible que la oposición se fuera de vacaciones? Es que, por eso digo, yo entiendo la centralidad del plebiscito, es un hito político fundamental, esencial, y hay que concentrarse en aquello. Las encuestas muestran todavía una diferencia importante entre el apruebo y el rechazo, sin perjuicio de lo cual yo reitero esta opinión de que esta no es carrera corrida. Aquel que crea que esto ya está resuelto comete un tremendo error. La oposición no ha tenido la capacidad de presentar un frente común respecto a estas cosas. Bueno, la incapacidad está allí, pero hay que enfrentar el problema. La movilización de la derecha ya empezó, y uno en las calles ya ve rayado con el rechazo. O sea, hay un activismo ya en ciernes, hay hay información en la prensa, hay información en las redes, etcétera. Yo reitero, marzo, pero quiero decirle que con la importancia que tiene el plebiscito, también en la ciudadanía hay una expectativa en materia de un gran acuerdo en materia social. Y en eso pareciera ser que todo es, o sea, yo no puedo entender cómo hacemos este paréntesis.
Y esperamos en marzo volver a discutir cosas que debiéramos haber discutido también en febrero. Si febrero para mucha gente es un mes hábil, yo no sé por qué para el sistema político no lo es, si tan cansados no pueden estar. Pues. Ahora, claramente las urgencias están, lamentablemente, como en los exámenes que se sale mal, se dejó todo para marzo. Pero ¿no le parece una tremenda irresponsabilidad? Y durante este mes de febrero tampoco ha habido internamente, por lo menos dentro de ninguna de las dos coaliciones, algún nivel de aglutinamiento para llegar por lo menos con algo planteado concreto para que en este inicio de marzo sea además más diligente y más rápida la resolución de estos problemas, porque lo que tenemos, como usted bien planteaba, era un tema del 8 de marzo, que es de las primeras manifestaciones, el marzo femenino. También vienen otras manifestaciones y frente a eso no hay respuestas del sistema político. ¿Qué es lo que se puede esperar para este mes de marzo tan social, tan político y del que depende tanto el futuro, incluso de este propio plebiscito, de la realización de este propio plebiscito? ¿Usted está de acuerdo con que estas manifestaciones sociales y esta eventual chispa de violencia, la que todos temen, pueda llevar a invalidar, por ejemplo, el proceso de abril? Usted me pregunta varias cosas. Lo primero que quiero decirle es que durante febrero uno debiera haber preparado las condiciones para un mejor marzo. Y eso no se hizo. Y en marzo va a suceder lo que quieran los chilenos que pase. Perdone que lo diga un tanto frívolamente, pero si no hemos hecho la pega, no tenemos por qué esperar un marzo tranquilo. Entonces, lo que yo intentaría hacer, porque todavía nos quedan 10 días de febrero, es aprovechar estos 10 días para avanzar lo más posible. Mire, Desbordes hizo un emplazamiento para llegar a un acuerdo social. La derecha, particularmente su grupo de partido, lo hicieron triza, pero está planteado. Desbordes hizo lo que debió haber hecho el presidente. El presidente ni siquiera por Twitter se le ocurrió una cosa así. Bueno, hay que aprovechar ese impulso. A lo mejor estos 10 días permitirían avanzar mucho en eso, ver cómo avanzamos en el tema pensiones, en el tema salario, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los temas que la gente ha puesto en el primer lugar de la perspectiva, la preocupación y la expectativa ciudadana. Si lográramos hacer eso, si las personas, si los ciudadanos vieran un sistema político activo que se hace cargo de la profundidad de la crisis, yo le garantizo a usted, no lo puedo asegurar porque a lo mejor no soy pitonizo, pero garantizo una mejor disposición. Y dentro de su propio sector, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque lo que usted me está planteando ahora, me imagino que también lo ha planteado en su propio sector, no solamente dentro del Partido Socialista, sino que dentro de lo que es la oposición en su amplio espectro. Cuando yo hago esta crítica al sistema político, no tengo ninguna duda que también involucra al Partido Socialista, sin perjuicio, lo cual reitero que quien debe tener una mayor protagonismo esto del presidente de la República, pero me hago cargo de su pregunta. Yo creo que el Partido Socialista también ha pecado de un tanto de desidia en esto. Porque el Partido Socialista es la bancada más grande del Parlamento, entre diputados y senadores, de la oposición me refiero. Y en consecuencia tiene una responsabilidad también a propósito del mandato ciudadano que recibió. Yo no digo que esté en condiciones de protagonizar, no quiero caer en la pedantería, porque sería un error, pero sí está en condiciones de generar condiciones, miren lo que le digo, para que aprovechemos mejor el tiempo. A lo mejor podríamos haber hecho un intento de aprovechar una parte de febrero en una actividad política más formal. Y dentro de estos últimos días que quedan, Osvaldo, de febrero, ¿hay algún interés dentro de su sector para acoger este llamado y juntarse los últimos días para preparar este mejor marzo, o están todos de vacaciones definitivamente? Bueno, es bien incómodo para decirlo porque yo no estoy de vacaciones, entonces a lo mejor para mí es fácil decir estas cosas. Todos los demás, digo, yo sé. Bueno, usted también está trabajando. Así es. Pero lo que le quiero transmitir es que si hubiese mira, hoy día con las condiciones que hay de comunicación, que se hasta desde donde uno esté, hasta de la tranquilidad de un balneario, se pueden hacer cosas, se pueden reunir. Cuando la gente quiere hacer cosas, siempre encuentra formas de hacerlo. Nos quedan 10 días que podríamos aprovechar. Esto no es el 8, si en marzo empieza el 1, y no hay que hacer cosas que al 8 ya tengamos un activismo desatado. Entonces, porque como todo el mundo ha hablado de esto y reitera, pareciera ser que es una profecía autocumplida y no estamos haciendo nada en la dirección contraria. Entonces,
perdone que use un lenguaje que puede ser un poquitito ambiguo, pero si diéramos señales inequívocas de que estamos preocupados por la dimensión de la crisis, creo que podríamos avanzar. Y los partidos debiéramos hacer un esfuerzo en eso. Y en eso yo al Partido Socialista le hago también una petición, porque creo que debiera jugar un rol en ese sentido. Pero le reitero, mi crítica al sistema político en su integridad, y yo me incluyo porque yo milito en el Partido Socialista, así que cuando hago esta crítica me hago esta autocrítica también. Y por eso no es primera vez que digo esto con usted, lo he dicho en otras ocasiones en medio, en entrevistas. Yo creo que febrero ha sido un mes de pérdida. El presidente podría haber aprovechado esto. La oposición podría haber aprovechado este momento de un poquitito más de tranquilidad para haber generado a lo mejor una propuesta más unitaria de un gran acuerdo en materia social, poniendo sus puntos de vista y también haciéndose cargo. El oficialismo pudiera haber hecho un esfuerzo, pero yo no sé si hay un problema de cansancio, puede ser, lo respeto, pero creo que también hay un problema de iniciativa, de desidia, que a mí me merece reproche, y por eso me permito... Yo estoy en la sede del Partido Socialista, así que desde aquí lo estoy diciendo. Así lo veo. El PS está trabajando, el PS está trabajando. Osvaldo, hemos visto que este mes de febrero tampoco ha sido tan tranquilo. Hemos tenido la muerte de un barrista, hemos tenido la tarde y la noche de ayer muchísimos hechos de violencia. Ayer se cumplía para los que hicieron manifestaciones, estaban manifestándose por los 4 meses del estallido social. Y muchos han planteado de que no se ha condenado la violencia con la fuerza que se requeriría. Pero lo primero, ¿hay un consenso sobre a qué estamos llamando violencia? Me da la impresión que no. Pero permítame un par de frases previas. Yo, como usted sabe, soy puentealtino de nacimiento. Mi pueblo está devastado. Y no es un día u otro, no, es todos los días. Claro, yo podría en el detalle lo que yo creo que son los que se están moviendo en esto, pero no es el punto. El pueblo está devastado y no es la periferia, es la calle principal, es 100 metros de la comisaría. Esto que pasa en Puente Alto pasa en muchas partes y ha pasado durante febrero, y a eso agregue usted la muerte del barrista, los problemas que hubo en el clásico La Chile Colo-Colo, en otros clásicos del fútbol, bueno, etcétera. En Valparaíso creo que nuevamente, o sea, hemos tenido un mes de agitación, que espero no sea el preámbulo. Y desde el punto de vista de la pregunta más de fondo que usted me hace, mire, condenemos la violencia. Estoy de acuerdo y creo que en eso no debía haber ningún ambaje. Condenemos la violencia que ejercen los grupos de delincuentes, condenemos la violencia de carabineros cuando se excede y viola los derechos humanos. Tengamos la misma coherencia para los dos tipos de violencia. Si estamos de acuerdo en eso, hagamos una condena completa. Pero después de la condena hay que hacer algo, porque está bien, condenamos y... Si a los que andan haciendo estas cosas poco le importan las condenas que puede hacer el sistema político. Entonces, y aquí hay dos tipos de medidas. Primero, no cometer el error del presidente que juntó la protesta social con la delincuencia. Ese error no se puede cometer y en consecuencia lo que yo le decía de febrero tiene mucho que ver con responder a aquellos que protestan y que no son violentos. Si usted logra aislar aquello, va a ser más fácil el trabajo del orden público. Porque... cuando uno escucha las noticias dice, no, si son 30, si son 40, no. Bueno, y si son 30 o 40, ¿cómo cuesta tanto identificarlo? O sea, además hay medios tecnológicos, hay cámaras, hay también un problema de organización del Estado. Y fíjese que digo organización del Estado para que no digan que estoy criticando solo a Carabineros. De organización del Estado, para enfrentar a aquellos grupos que no son la mayoría, que estando aislados aún así siguen haciendo de las suyas. O sea, no es posible que hayan 100 personas dejando la Tendalá y solo se detenga a 4. Hay un problema de organización del Estado. Entonces, le reitero, condenemos la violencia, pidamos, como dicen muchos, el orden público, pero un orden público legítimo, un orden público que respeta los derechos humanos. Si todos estamos de acuerdo en eso, avancemos en el otro paso. ¿Cómo separamos la protesta legítima, que todos respaldamos, porque lo respaldan Boros y Cristiano, de lo que los hechos delincuenciales? Y con respecto a los hechos delincuenciales, ¿cómo se organiza el Estado para
sin violar los derechos humanos, le reitero, se enfrenta a ese mundo. Si aquí no hay una tarea de inteligencia, si no hay una tarea de estructurar una respuesta, creo que definitivamente estamos ante un Estado fallido. Y excúseme, la oposición puede condenar y puede ser enfática en la condena. Y podrán algunos discutir que algunos lo hacen más fuerte y otros menos fuerte. Yo creo que el PS debiera ser más fuerte en esto, por ejemplo, pero bueno. Pero la responsabilidad fundamental es quien dirige el Estado, pues. Claro, y cuando usted habla quien dirige el Estado hoy día está empezando a gobernar por Twitter. Un Estado fallido, es bien preocupante y es peligroso, porque un Estado fallido no puede realizar plebiscitos, por ejemplo, y lo vuelvo a llevar al tema del plebiscito. ¿Cuán posible sí ve usted que efectivamente podamos avanzar a este proceso que tiene fecha del 26 de abril? ¿Y cuál debería ser, por una parte, la conducción política del presidente durante este tiempo? ¿Cuál debiera ser el rol del presidente? ¿Y cuál debiera ser la conducción política de la oposición, donde aparentemente faltan líderes? ¿Cuál debiera ser esta conducción para llegar a este momento? Porque si no se llega a este momento, concordará en que la situación puede ser incluso bastante peor. 3 comentarios. Primero, el plebiscito que conocimos años atrás se hizo en circunstancias mucho más tremendas que las que hoy día tenemos, y aún así fuimos capaces de hacerlo. Hago ese comentario para no exagerar tampoco, no lo digo por usted, lo digo porque hay una campaña destinada, y uno lo siente, lo escucha. Hoy día, sin ir más lejos, hablaba con un colega y me decía: yo estoy súper asustado. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. Lo único que quieren es cambiar la Constitución, me decía, porque le quieren pegar un manotazo a los fondos de la AFP. Esa era su preocupación. Estoy hablando de un abogado, no de alguien que tiene una cierta instrucción al menos. O sea, lo que le digo es que hay una campaña destinada a generar un temor en la población que apunta en la dirección de rechacemos mejor. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener la certeza de que el sistema político tiene que tener la capacidad de generar las condiciones para que ese plebiscito se haga en buenos términos. Y en ese sentido me hago cargo de su pregunta. La primera responsabilidad del presidente de la República es que eso ocurra. Si no ocurre, la responsabilidad en primer lugar es del presidente de la República. O sea, si el plebiscito tiene dificultades, esto no va a ser un problema entre el DEMRE y el Ministerio de Educación. ¿Me entiende? No, esto va a ser una responsabilidad del presidente de la República. En consecuencia, de lo que él tenga que hacer es muy relevante. Y creo que él debiera invitar al sistema político para que se colaborara con él en esa tarea. Mire lo que le estoy diciendo. A lo mejor el próximo Twitter debiera ser invitar al sistema político de gobierno de oposición para ver cómo garantizamos que el plebiscito del 26 se realice en buenas condiciones. Y desde el punto de vista de la oposición, ya que usted me lo preguntaba también, la oposición tiene que tener la capacidad de mostrarle a la ciudadanía que la eventual incertidumbre que genera una asamblea que va a prefigurar una nueva constitución es mejor que la incertidumbre de saber que no hay salida al problema que tiene Chile con una constitución que la mayoría asume como ilegítima. Y esa es una tarea pedagógica tremenda. Y lo segundo que tiene que hacer la oposición es aislar. Y ahí la condena de la oposición tiene que ser muy tajante, aislar a la violencia. La violencia, por la experiencia, y se lo dice alguien que vivió desde el golpe en adelante estas cosas, la violencia al que más perjudica es a la gente pobre. Siempre las víctimas de la violencia son el mundo popular. No son los poderosos los que sufren de la violencia. Y en consecuencia, la responsabilidad de la centroizquierda, y particularmente de los partidos de izquierda, y déjeme decirle, y en particular del Partido Socialista, es rechazar tajantemente, con una fuerza de su propia historia, cualquier tipo de violencia que lo único que hace es impedir que el proceso del 26 se pueda desarrollar de buena manera. Para nosotros, el plebiscito es una tarea esencial y en consecuencia garantizar que se realice de buena manera. Y si para eso hay que sentarse con el presidente Piñera para colaborar en ese esfuerzo, yo le digo que debiéramos estar dispuestos a hacerlo. Pero necesitamos que él tome iniciativa. Habrá que esperar que termine las vacaciones. Osvaldo, claro, ¿qué respuesta tienen todas esas interrogantes y esos llamados que usted ha hecho a través de esta entrevista? A aprovechar estos últimos 10 días y a generar este acuerdo y este marco político para que eso que está programado para el mes de abril se realice. Muchísimas gracias por este tiempo junto a CNN Chile. Osvaldo, que tengan buenas tardes. ¿Cómo se le ocurre? Gracias a usted.